¿Cómo están? Si aplauden mucho, dice que nosotros llegamos a tener muy buena circulación. El coro le da la felicidad en el oído. Ay, ustedes aplauden bien y creo que le ayudarán la circulación de ustedes. Vamos a ver San Juan capítulo 5. San Juan 5, desde el versículo 1 vamos a ver. Voy a agradecerles si buscan el 5 de San Juan. San Juan 5:1 vamos a buscar. Después de esta cosa había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta aquí hemos leído. La vida de creencia es algo muy fácil. Dios, cuando hace la vida de creencia, por más débil, carente, malo que sea la persona, para que pueda recibir la salvación, así lo ha hecho. Y llevando la vida de creencia, los que tienen un corazón altivo, el aceptar la palabra de Dios en lugar de eso sigue su pensamiento, por lo cual es muy difícil llevar la vida de creencia. Mientras que llevamos la vida de creencia, yo leí la Biblia, yo entendí un poquito, sí. Yo vengo bien a la hora piadosa. Yo nunca me ausenté los domingos al culto, yo presté bien los servicios, además yo he entregado ofrenda ante el Señor. Y aquel corazón cuando se levanta, eso molesta bastante a la vida de creencia. Nosotros, como hemos mencionado acerca del hijo pródigo, las personas al comienzo cuando nacen en el vientre de la madre, no han aprendido absolutamente nada. Inglés, coreano, ni una letra, absolutamente nada aprenden y nacen. Pero al momento que nacen solamente han aprendido una cosa. Aprenden a succionar el pecho de la mamá. Cuando están cerrando, tienen cerrados los ojitos y los bebés dicen no, están succionando. Es importante porque si ellos nacen sin saber eso, morirán. Al nacer, para aprender a succionar, uno debería entender la palabra y en medio de ello moriría. Desde que nace, está así, ya aprende a succionar el pecho de la mamá y vive así succionando el pecho. Aparte de ello, todo aprende después de nacer. Alemán, inglés, matemática, música, todo, el manejar, todo se aprende. Por lo cual las personas, cuando no saben hablar y uno a uno empiezan a hablar, llegan a tener convicción
Cuando aprenden a manejar, estudian 1, 2, 3, A, B, C, y cuando conocen la palabra y cuanto más conocen, su ser mejora más que ayer y cada día mejora más y más, y la mayoría de las personas, yo lo hago bien, y ese corazón llega a tener. Por lo cual, señores, manejar, todos manejan, todos saben manejar, pero cuando uno maneja, uno cree que su ser es el que mejor maneja. Eso es muy interesante en las personas. Y luego, ¿saben qué fenómeno ocurre? Uno lo hace bien, uno tiene la razón y aquello, ya que está creyendo en ello, toda determinación dentro del reino llamado el yo, y así por más que se equivoca, y cuando uno se equivoca es tolerante acerca de su ser, y cuando otros se equivocan es delicado, y cuando tenemos 100 puntos, otros ven que tiene 100 puntos, pero su ser se califica como 500, como 1000, como 10,000. Hay gente que se califica así. Desde aquel momento nosotros, yo soy sobresaliente, soy inteligente y le gusta hablar acerca de su ser, no quiere oír más palabra de otros. Y la escala para entender al otro realmente se hace muy pequeño. Si hay un problema en la vida de creencia, viene a ser eso. Ayer hablamos acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo en la casa del padre no había podido obedecer la palabra del padre. Cuando pudo obedecer la palabra del padre, fue a la tierra lejana, vivió de manera perdida, perdió todos sus bienes. Y cuando se le acabó todo el dinero y fracasó aquello, su corazón fue la ocasión para humillarlo. Las personas, cuando de manera detenida se ponen a hablar, muy interesante. El corazón de las personas es igualito como el de hijo pródigo al comienzo. Tiene el corazón de confiarse en sí. Se confía a sí mismo. Yo hago muy bien, yo estudié muy bien, yo corro muy bien, yo canto muy bien, yo escribo bien la poesía, y con lo bien que lo hacen, está lleno su corazón. Con lo bien que hace, los que están llenos por ello, sin lugar a duda, confían en sí, ya no pueden confiar en otros, confían en sí. Las personas, en el momento que nacen, la dirección en el que se dirige su corazón es como el del hijo pródigo, igualito. Es soberbio, altivo y tiene el corazón de que lo hará bien y confía en su ser, entonces menosprecia a otros, humilla a otros. Yo una vez, ustedes conocen lo que es el voice phishing, de manera, pero ellos se especializan para estafar a la gente por teléfono. Hay un grupo muy malo. Y realmente aquello, no se imaginan al comienzo, perdieron 10,000, 50,000 dólares cuando yo escuchaba. Yo decía, qué tontos, ¿cómo van a ser engañados? Yo decía, sí, uno dice eso, pero la gente... me di cuenta, sí, que cuando uno se cautiva, no es así tan fácil. Yo también casi soy estafado. Era el sábado por la tarde y me llamaron por teléfono. Aquí es el shopping lote. No entiendo cómo ellos habrán sabido mi número de teléfono. Usted es el señor Oxupar y $1,500 fue calculado a su nombre, que alguien compró en el shopping lote con mi tarjeta. Yo estoy aquí. ¿Quién va a comprar a mi nombre? Profundamente, si uno piensa, es raro.
Ah, ¿cómo? Porque compramos en el shopping. Alguien nos va a llamar del shopping. Pero uno es engañado por ello. Yo estoy aquí. ¿Quién va a usar la tarjeta mía en el shopping? Por si acaso mi esposa está aquí al lado. ¿Ah, sí? Que tenemos que denunciar a la comisaría. ¿Quiere que lo denuncie? Sí, hágalo. Después de 10 minutos me dijeron que era la comisaría y me llamaron. Eso también es muy raro. Realmente cuando uno hace la denuncia, rápido, si se apuran, en 3 meses nos llaman. Era en 10 minutos, era muy raro. De mi cuenta corriente, el que salga $1,500. Ya yo me enfocaba solamente en la pérdida del dinero y se hacía muy estrecho el corazón del hombre. Por lo cual dijo, yo soy el policía. Y de su cuenta corriente, alguien robó de su cuenta corriente. Por si acaso usted ha prestado su cédula de identidad a alguien. Mi cédula, sí, una vez yo encargué a alguien a su nombre. Habrá solicitado la cuenta corriente, la tarjeta. Era algo absurdo, pero yo era arrastrado por eso. Y luego él me dijo, ¿cuál es el banco más cercano? El Kunmin, en la terminal de Nambu, le dije yo. Ahora, con su cuenta corriente, con su sello, venga. Bueno, le dije. Yo ni me imaginé ir allá, pero estaba siendo arrastrado por el voice phishing. Y al banco Kunmin de la estación Nambu quería ir, pero me estaba poniendo los zapatos. Tengo edad, soy viejito, yo soy torpe. Por si acaso, puede que yo esté yendo mal. Llamé por teléfono y en nuestra iglesia hay alguien que trabaja en el banco, que hay alguien. ¿Quién es? Y yo le llamé al hermano, me ocurrió esto y esto, y voy a ir a la sucursal de Nambu. Hermano, ¿puede venir a ayudarme? Sí, me dijo. Mientras que iba, era muy raro. Algo parece que no salía bien. Era cuando estaba el pastor Song Hoon Kim. Yo le llamé al pastor Song Hoon Kim. ¿Dónde está usted? Sí, pastor. Yo esto me está pasando y estoy yendo a la sucursal de Nambu. ¿Usted puede venir? Sí. Yo salí y llevé mi cuenta corriente, el sello, y al otro lado estaba la patrulla allí, la comisaría, y yo entré a la comisaría y el policía me dijo, abuelito, ¿cómo usted vino? Nunca pensé que yo era un abuelito. Ahora, yo me imagino que yo tengo 19 años y así vivo. Entré. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, pregúnteme. Yo, esto me ha ocurrido y alguien me dice para que vaya. ¿Tengo que ir? Abuelito, eso es estafa. No debe ir. ¿Verdad que sí? Para mí también esto era muy raro. Pero me llamaron. ¿Usted llegó al banco? Y yo, estoy yo yendo. Le dije al comisario, le cambio, hola, aló, ¿quién es usted? ¿Pero quién es usted? Yo soy policía. Y colgaron el teléfono. Y el director le dijo, ay, ¿por qué así colgaste? Tenías que insultarle mucho. Luego nos dimos cuenta que el pastor Kim Jong-un recibió la revelación. Ah, nuestro pastor respetado, por fin es estafado por el voice phishing. Descolgó el teléfono, pensó y
Dice que él, no obedeciendo las leyes del tránsito, vino corriendo velozmente. Yo, en ese momento, ¿qué pensé? Yo soy tonto, tengo una mente que soy torpe, tengo edad, soy torpe. Y ya que tenía ese pensamiento, era cauteloso para dirigirme y yo tenía duda y quería recibir la ayuda del hermano que estaba en el banco. Le llamé al pastor Kim Jong-un, pregunté a la comisaría que estaba allí, el que sea viejo, el que yo ahora sea tonto. Si no hubiese pensado así, eso, ¿para qué vamos a preguntarle, hermano? ¿Y para qué voy a llamar al pastor Kim Jong-un que estará ocupado predicando el evangelio solito? Y creo que yo no iba a ir a la comisaría si no pensaba así. Y si no hubiese hecho aquello, no era $1,500. No sé cuánto dinero tenía, pero había probabilidad de perder todo el dinero de esa cuenta. Y nuestro pastor súper respetable del voice phishing, $40,000 se ha perdido. Entonces los hermanos tanta pena sentirían por mí si eso ocurre. En el año 1962 yo obtuve el perdón del pecado. Yo le conté hasta para que ustedes se cansen, pero en el año 1962 era el periodo más feliz, también era el periodo más vil. En el año 1951 mi madre falleció. Después de la guerra, el 25 de junio del año 50, ¿verdad? 50, 51, 14 de agosto. Mañana era día de la cosecha. Un día antes de que hagamos el feriado de la cosecha, mi madre fallece. Después que ella falleció, un mes después mi hermano fue al cuartel y mi padre estaba en el campo de batalla y no podía venir a la casa. Mi hermana, la mayor, tenía 15, la menor 13, yo 8 y mi hermano tenía 4. Nosotros vivíamos como realmente no sabíamos qué comer, qué vestirnos, estábamos bajo el cuidado de niños. Mi padre lo volvió después de años, mi hermano luego volvió al cuartel, pero luego yo recibí la salvación en el año 1962. Yo pensé, hasta aquel momento hubo un momento feliz en mi vida. No sabía qué significaba felicidad. Tenía hambre. Yo, sea lo que fuera, comí todo porque tenía hambre. Por eso yo en el año 1962, a los 19 años, mi madre había muerto durante los 11 años. Realmente de manera tan oscura, de manera tan triste, he vivido la vida. Ahora cuando me pongo a pensar, ¿cómo ha habido momentos así? Buen traje me pongo un buen zapato, me subo en un buen carro, vivo en una buena casa y yo tengo una cartera que es de alto costo. En el año 1962, en ese año, haga lo que haga, absolutamente nada me salía. Dios había hecho que nuestra vida sea infeliz, triste, que haya lágrimas, que haya angustia en nuestra vida. La razón de ello, ¿por qué? Porque el hombre, ya que su corazón es demasiado altivo, hasta no poder contarse, es mucho más sobresaliente que Dios y no acepta la palabra de Dios tal como es, y eso viene a ser la cuestión. Dios, sea cual fuera el pecado que ustedes hayan cometido, sea la oscuridad, la desesperación en el que se encuentre, tiene toda condición para rescatarla a ustedes de todo ello. Pero realmente no es fácil. Yo a menudo uso el teléfono.
hay un matrimonio joven. El marido tiene cáncer. La esposa me llama, pastor, mi marido no quiere comer la comida. Yo le supliqué, por favor, usted debe comer la comida. No poquito, solamente, sí, así como la porción de un dedo, así tú tienes que masticar, masticar, masticar y se convierte en líquido. Si tragas simplemente, es difícil, pero cuando se hace un líquido es fácil de tragar, es como que tragas agua. La gente cuando se enferma, su corazón se debilita, ya no quiere hacer nada, quiere hacer lo que quiere y esas ganas tiene. Por lo cual, como el dedo, poquito, los granos de arroz hasta este tamaño y dice que 4 veces tragó, dice que ya no quería tragar, le volví a llamar. Yo no podía ir porque estaba en medio de la campaña. Le explicaba, tienes que comer, tienes que comer, tienes que despertarte, levantarte. No estás solo, tienes hijo, esposa, tienes que tener salud, debes comer. Aunque no te guste, coma, coma, debes comer. Realmente no es veneno y que no va a comer. Yo le decía para que ponga en la boca, para que ponga y él puso. Pero dice que quería escupir en el papel. Las personas, cuando le hablamos, pastor, no conoce mi situación, pastor, nunca tuvo cáncer. En Estados Unidos, la hermana Kim Moon-ok lo mismo me dijo a mí. Pastor, yo estoy recibiendo la quimioterapia. Cuando me pone la quimioterapia, en mi boca siente el sabor amargo, ya no tengo antojos para comer. Y yo le dije a la hermana, óigame bien lo que le voy a decir. El carro, cuando le ponen la gasolina, no conoce el sabor de la gasolina. No tiene ni lengua, pero cuando entra, el carro puede marchar. Hermana, usted come, es delicioso, es dulce, es bueno que coma también de tal manera, pero cuando uno no tiene antojo y por más que sea amargo, de igual manera debe comer, debe comer. Sí o sí debe comer, hermana, usted. Al comienzo, cierto. Y luego empezó a comer ella. Pasó una semana y su cuerpo mejoró, ya tenía antojos de comer. Aquella hermana era muy preciosa, teniendo cáncer. Diga lo que yo diga, ella siempre me oía. Pastor, ahora creo que ya no podré más. ¿Por qué? Realmente, tengo dolores estomacales. Me reí. Hermana, ese dolor no solamente tiene un enfermo de cáncer. No hay nadie que haya muerto por el dolor del estómago. Todos viven. Pero eso no importa, hermana. No es que eso se mueve todo el día, sino que ahora también. Entonces se curó usted, se curó, sí, hoy ya no tiembla su estómago. Sí, cierto. Ahora ella, desde la mañana me peleé yo. Yo quería ir corriendo, abre la boca. Quería yo licuar y meterle todo. Debe comer. Pero jamás doblegó su corazón. Jamás doblegó su corazón. Jamás. Lo que no quiere, hay gente que no hace realmente hasta el último momento. Rechaza. Hay tantas cosas que nos equivocamos. Hay bueno que la gente le gusta hacer lo que le gusta, pero le gusta hacer realmente las cosas doblegando si le gusta.
Ay, discúlpenme, a mí me encanta comer cuando termina la campaña. Yo siempre titubeo. Me dieron la comida, no debo comer, decía. Y ellos prepararon una batata dulce y, ay, era muy delicioso. Yo dije, voy a comer poquito, pero comí uno grande todito y dije, no voy a desayunar el día siguiente. A la mañana mi corazón de nuevo cambia. Ya que tengo edad, la abstinencia, el aguantar, se debilita bastante. Cuando era joven no era así. Y ya la gente cuando tiene edad dice que hace su corazón. Pero en realidad, yo aprendiendo la vida de creencia en el año 1962, desde el año 51 al 61, durante 11 años, no tengo ningún recuerdo antes de ello, el 51, después que mamá falleció, durante 11 años, antes de recibir el perdón del pecado, la salvación, vivía muy pobre, en medio de mucha dificultad, pero el momento más difícil, ¿cuál era? El que no tenga esperanza. Yo, aunque ahora tengo dificultad después de un año, después de 5 años, después de 10 años, si puedo vivir bien, yo tendría esperanza. Ahora tengo dificultad, pero si mañana hay probabilidad de que mejore mi vida, bueno, estaría yo feliz. Pero estando en el campo, ninguna esperanza yo tenía. Esperanza no tenía. Si un poquito estudiaba bien, si me empeñaba en estudiar, si me graduaba, iba a poder ver la esperanza. Pero esperanza, no tenía absolutamente nada. Eso era muy difícil por más hambre que tenía. Pasaba un mes, un año. No tenía esperanza de que podríamos comer mejor. Pero ¿a dónde vea? No había esa expectativa en ningún lado. A los 19 años yo. ¿No sería mejor que muera en lugar de vivir así? Yo, pasando hambre. Yo, ¿para qué? No tengo necesidad de vivir así pasando hambre. Por más que yo buscaba en todos los lugares, si hubiese alguna esperanza, yo me apoyaría allí, aguantaría un año, 5 años, 10 años, yo aguantaría si fuese así. Pero por más que mire el norte, el sur, oeste, este, no había esperanza. Probabilidad de que me vaya mejor en donde fuese existía. Eso era realmente lo que más enfermaba mi corazón. Ahora, aunque hay dificultad, yo, en el año 1962, después recibí la salvación, cuando me puse a pensar, había demasiado esperanza. Tengo que predicar así, así recibí la salvación, así tengo que hacerlo, así tengo que realizar esta misión. Y después de recibir la salvación, fui feliz, pero de la mayor manera, si creo así, si Jesucristo trabaja en mí, si yo predico y surge gente salva, la gente recibe la salvación, soy feliz. Y esa felicidad estaba lleno en mí. Haga lo que haga. Estando en Jesucristo tenía esperanza. Haga lo que haga, tenía esperanza. En fin, en ese momento tenía tanta desesperación y yo en la última ocasión, yo me determiné Colegio Técnico de Sargentos y el Colegio Técnico de Sargentos, con solo formar fila para entrar, uno puede entrar. Cualquiera podía entrar a ese lugar. Yo allí jamás me imaginé de que yo reprobaría el ingreso allí. Yo pensé que obviamente iba a aprobar. En el año 1962, en mayo, me mandaron una carta. Yo había solicitado que vaya a recibir un control físico en tal región de Daegu. Yo fui. Clínica, otorrinolaringología, oftalmología, estaba toda la lista. No había ningún problema, pero cuando fui al dentista, nosotros siempre vamos con la tarjeta, entonces el doctor, el soldado va firmando, pero había una señal. Ellos
firmando con códigos. Ay, yo miré la firma y dije, yo reprobé el dentista. Salí afuera, miré la tarjeta de otros amigos y era claramente distinto a mí. Abre la boca, si era perfecto sus dientes. Ah, yo reprobé. Yo fui en busca del director, el dentista. Disculpe, ¿usted no me podría ayudar a mí a probar? Por más que tú estés quieto, te van a enviar la carta para que vayas al cuartel. Ah, yo tengo mucha dificultad, por favor, ayúdenme, yo quiero entrar al cuartel. Y con todo corazón le probé. Luego el que dijo, yo, por más que dé mi renuncia y yo te apruebe, tú vas a reprobar. Si fuese diente de atrás, no importa, pero es diente de adelante. Se rompió un chiquito. Eso también es romperse. No puedes. Yo te quiero aprobar, sin embargo. Ah, sí. No se puede. No se puede. Ven, después de hacer tu diente, no tenía dinero para hacerme el diente. En ese momento, en el año 1962, desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, durante los 5 meses, yo me convertí en un filósofo acerca de la vida. Yo pensé muchísimo. ¿Por qué yo tengo que vivir esta vida? Los budistas dicen, yo cometí un pecado en la vida pasada. ¿Por qué nuestra casa tiene tanta dificultad? ¿Por qué? ¿Por qué el futuro mío es tan oscuro? Y durante los 5 meses, mientras que yo me puse a pensar, por primera vez descubrí el ser llamado el yo. Anteriormente pensé que era una persona bastante buena yo, pero un ser como yo. Entre los hombres, yo era un ser que para nada servía. No había nadie que me acepte a mí, ni en el colegio técnico de sargentos me aceptan a mí. Por primera vez en este planeta Tierra pude entender que era un ser muy inútil y por más que yo muera, nadie estaría triste por mí y no habrá nadie que tenga interés, curiosidad por mí. Pero, ¿qué podía yo sentir? ¿Pero por qué pensé que yo era sobresaliente? ¿Qué es el sobresaliente? ¿Por qué pensé que yo era sobresaliente? Realmente qué tonto que soy, qué torpe soy yo. En el año 62, en octubre, realmente era como una basura que no servía para nada, uno que solamente hacía gastar el arroz. Por más que haya o no esté yo, era un ser tan inútil en este planeta Tierra, exista o no exista mi ser. Cuando yo leí la Biblia, el hombre y Dios, vemos muchas escenas en las que platican. El hombre es tan inteligente. Todos los hombres. Todos son inteligentes y chocan cuando hablan con Dios. Abraham, cuando habla con Dios, le dice, tu esposa Sara tendrá un hijo. Por favor, no diga cosa absurda. Moisés era siervo de Dios. Yo te voy a enviar a Faraón para que saques a Israel de Egipto. Por favor, no diga algo absurdo. El Señor Jesucristo a Pedro le dice, tú me vas a negar 3 veces. No, no voy a negarlo. Siempre es inteligente el hombre y delante de Dios también ellos ganan. Por lo cual, ya que confía en su ser, ¿en qué vida? Ya que está para sí mismo, sea quien fuera, acepta lo que va con su ser, pero lo que no encaja con su ser no acepta. Eso está bien, pero Dios, cuando
trabaja dentro de nosotros mediante la palabra trabaja. En San Mateo, el Señor Jesucristo es manifestado como Rey de los judíos, en Marcos como esclavo, como siervo en San Lucas, como el Hijo de Dios. En San Juan, a Jesucristo como Hijo de Dios lo expresa. ¿Por qué me gusta San Mateo a mí? Porque San Mateo, como Rey de los judíos, Jesucristo ha sido escrito, por lo cual el Rey lo hace por la boca, lo que hace. El Rey no va para cultivar, no va para vender, no realiza negocio, da órdenes mediante la palabra, por lo cual en San Mateo el Señor Jesucristo estaba como Rey de los judíos, y el sermón en el cielo, en el mar, y toda la palabra del Señor Jesucristo aparece en gran manera. Pero yo las veces quiero oír personalmente la palabra del Señor Jesús, leo San Mateo y claramente aparece la palabra del Señor Jesús. Por lo cual, nosotros con la palabra de la Biblia, no podemos decir, esto está mal, eso es la palabra de Dios. No podemos decir con las palabras que está mal, a pesar de leer la palabra de la Biblia. Si no acepta esa palabra y cuando lee, de que lo lee, pero lo menosprecia, conforme a su pensamiento, hay personas que se dirigen, la mayoría. Por lo cual ustedes, sea quien fuera, sea cual fuera, malo, sucio, vil, ignorante, tonto, sea quien fuera, sin excepción, la palabra de Dios, cuando lo acepta tal como es, la palabra de Dios tiene poder y se manifiesta. Yo, cuando fui al cuartel, aprendí a la manera de tirar la granada. Y la granada, cuando uno simplemente lo deja así, no se explota. Tiene una tapa con la manija, y la manija uno sujeta y le saca la tapa de la granada, y cuando saca la tapa y suelta, se explota. Y cuando suelta y el aire entra adentro, y cuando eso se prende y va hasta el interior y tarda 3 segundos. Ta. Y cuando se prende el fuego, adentro, y el metal se hace trozo y se explota. Y la gente que está alrededor muere por la granada. Y ese metal dentro, eso que se encuentra cuando se prende el fuego, hace pedazos. Tiene una bomba que rompe tanto lo que está al lado, tiene fuerza. Pero cuando tiene la tapa, cuando no se prende el fuego, cuando es muy seguro, cuando no pasa por ello. Pero cuando se prende el fuego, en ese momento esa explosión es tan fuerte, y una tabla de metal así de grueso le hace pedazos y vuela por entero todos los pedazos, y la gente alrededor muere. Esos son, sí, la palabra de Dios viene a ser así. La palabra de Dios así está quieto. Cuando uno ve, no se prende el fuego, no hay explosión, pero la palabra de esta Biblia en el corazón de sea quien fuera, cuando entra con fe en este mundo, sea quien fuera, una fuerza que no puede vencer dentro de ellos surge. Eso es la Biblia. Y la granada, nosotros en el cuartel están los de la artillería, nosotros
El anciano Pesamo había ido como de la parte de artillería y ellos tienen, y dice que ellos sacan lo que está dentro y lo sacan y cuando están por tirar la bomba, allí solamente introducen. Tiene una capacidad inmensa de explosión aquello. Una vez el amigo había alzado algo de la tierra. Era lo que estaba dentro de la bomba. Era muy bonito. Y con eso estaba divirtiéndose. Y con ello, cuando quería ir a la base, el líder se dio cuenta, se acercó. A ver, muéstrame la tubería y a ver, ¿puedo tocar eso? No, no. Solamente una vez voy a tocar y después te voy a devolver. No. Yo voy a probar. Ponlo aquí en mi mano. Y con cautela. Usted me tiene que devolver, ¿sí? Sí o sí me tiene que devolver. Sí, puso así, despacito. Y el líder sujetó. Agáchate. Y tiró eso. Al momento, ¡paz! Explotó. El anciano Pesamo dice que fue así. Empezó a llorar. Señor líder, muchas gracias. El líder podía morir, porque si eso echaba, iba a morir, pero para salvarlo. Con cautela. Yo voy a mirar una vez y te voy a devolver. Usted me tiene que devolver sí o sí, sí te voy a devolver. No me tiene que sacar eso a mí. Él lo puso en la mano. ¡Agáchate! ¡Pah! Dice que tiró. Y se explotó. El anciano Pesamo dice que lloró. Muchas gracias. Sí, usted me salvó. Usted dio su vida por mí. Y dice que lloró tanto. Nosotros, cuando vemos, parece bonito. Pero la capacidad de explosión es temible. Esa tubería interna que está dentro de la bomba. La palabra de Dios es como la bomba. La bomba no explota en cualquier momento. Cuando lo acepta en el corazón del hombre, en ese momento hay una gran fuerza y despedaza todo el pecado, despedaza todo el temor, despedaza todo dolor, despedaza toda angustia y es igual que la bomba. Eso es la palabra de Dios. Pero esta palabra, cuando uno lo acepta en su corazón, debe de encajar con su corazón. Pero Satanás, utilizando eso para que el hombre no pueda aceptar la palabra de Dios durante miles de años, va arrastrando al hombre. ¿Y qué experiencia le da? Otra cosa distinta a la palabra mediante la experiencia para que lo pueda aceptar. Así va enseñando al ser humano el diablo. Por lo cual, todos ustedes han terminado la universidad del diablo, ¿entienden? Y cuando ustedes son educados de tal manera, hasta ahora esa experiencia que han tenido, la palabra de Dios parece muy absurdo. La boda de Caná de Galilea, faltaba vino y cuando pone agua en el cántaro y le dice que es vino, es absurdo, parece absurdo. En la casa de Jairo la hija muere y Jesús dice que duerme, que no murió. Jesús, por más tontos que seamos, no vamos a poder discernir el dormir y morir. Ella dejó de respirar, su cadáver está frío, que está durmiendo. Por favor, Jesucristo, ¿cómo que dice aquello que es absurdo? Nuestro pensamiento. Satanás durante miles de años viviendo con el ser humano, al ser humano hace para que desconfíe la palabra de Dios. Otra cosa, otra experiencia distinta, la palabra de Dios le enseña y la experiencia del hombre, esa vida, ese pensamiento, cuando con ello se pone a pensar la palabra de Dios, no encaja consigo mismo. Por lo cual, hermanos, cuando uno oye la palabra de Dios, eso es absurdo, eso es absurdo. ¿Cómo que eso dice que tiene sentido? El pastor Oxupar dice cosas absurdas en su sermón. Muchos dicen eso. Muchos dicen eso. Yo cuando estaba en Daegu,
Disculpe que le cuente continuamente acerca de la pobreza. Yo tenía tanta hambre en aquel entonces. Terminamos el culto de la noche, quería ir a mi casa. No había comida y no había carbón y hacía frío. Tenía vergüenza de ver a mi hijo, a mi esposa y me quedé en el salón de culto. No volví y yo me llavé y empecé a orar. Señor, por favor, deme comida, deme carbón. Y cuando yo iba, ahora orando una vez, 2 veces, sentía como que estaba en el trono del Señor, sentado junto al Señor. Cuando estaba cerca del Señor, arroz, carbón, nada de eso era problema. Yo dije, Señor, hay muchas islas en el sur del Pacífico que comida comen, que ropa ellos visten. ¿Quién a ellos anunciará el Evangelio? Señor, en África hay miles de personas que viven. ¿Quién va a anunciar el Evangelio a ellos? Señor, permita que podamos empezar el seminario bíblico. El seminario permita que podamos enviar a misioneros, que en el sur del Pacífico podamos anunciar el Evangelio, que podamos empezar la transmisión, el canal de transmisión, que podamos publicar libros y anunciar el Evangelio. Estaba sentado con el Señor, no pensaba en ninguna otra dificultad, sino solamente pensaba en el Evangelio y lloraba. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, terminé de orar y cuando me di cuenta, por más que yo oiga lo que yo dije, era absurdo, una locura. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Yo varias veces me puse a orar. Jamás yo me imaginé pensar en la isla del sur del Pacífico. Necesitaba arroz, dinero, carbón. Yo ni me imaginé orar por ello, pero mientras que oraba, Dios iba guiando mi oración hacia ello continuamente. Envíe misioneros a África, permita que podamos anunciar el Evangelio en las islas del sur del Pacífico. Yo oraba de ello. Una vez oraba, 2 horas, 2 veces oraba, 3 veces lloraba y me di cuenta. ¿Por qué estoy realizando esta oración? ¿Por qué yo debo orar acerca de ello? ¿Por qué? Jamás me imaginé orar acerca de ello, pero Dios me guía para que yo realice esa oración. Pude entender ello. Entonces, si es así, esto no es que yo tengo que realizar esta oración. Dios, si me ha guiado para que yo ore de esta manera, esto se va a cumplir y llegué a tener la fe. Un día era la tarde y nuestros hermanos se habían reunido y había tanta dificultad en la iglesia y terminando el culto el domingo estábamos cerca de la estufa que se iba apagando y había tanta preocupación. Ay, ¿qué debemos hacer? Y yo le dije a los hermanos, obtengamos fuerza. Nosotros ahora tenemos dificultad, pero dentro de poquito vamos a hacer canal de transmisión para predicar el Evangelio, libros vamos a publicar, vamos a enviar misioneros al sur del Pacífico y en África. Hasta que yo hablaba, hasta el que hablaba yo, sentía que esto era tan loco. Hasta los hermanos pensaban así. Un hermano caballeroso dijo, pastor, cierto, uno debe tener grandes sueños. Él decía que era un sueño. Y Dios había cumplido todo, todo. Era algo que no podía imaginarme.
En ese momento no sabía, pero después de haber pasado, cuando me pongo a pensar, en ese momento, Dios, este evangelio tan precioso para anunciarlo a nivel de todo el mundo, a mí, acerca del evangelio, acerca de la salvación, me hizo entender, me mostró la Biblia y en mi corazón y me permitió realizar el seminario. Era un seminario que nadie hacía y la misión. No podía ni predicar dentro del país y que empiece un seminario. Y yo podía entender, creer de que era algo que Dios hacía cuando veía el proceso de cómo iba marchando. Continuamente Dios iba abriendo las puertas. El año pasado en Nueva York, en marzo, por primera vez realizamos el CLF. Y en marzo pasado lo hicimos en la segunda ocasión. Más de 1,000 pastores de Estados Unidos se reunieron. Y durante una semana yo predicaba la palabra, ellos oyendo la palabra estaban felices, contentos y habían recibido la salvación. Y en la segunda ocasión, en la segunda semana, habían llevado al pastor a su iglesia. Ellos decían, yo hasta ahora no obtuve el perdón del pecado, ahora obtuve el perdón del pecado, o sea que fuera debe aprender. Nuestros pastores habían ido a predicar el evangelio y en muchas iglesias de Estados Unidos se había realizado la campaña evangelística. Ellos todos desean trabajar con nosotros, guíenos, enséñenos, esto no sabíamos, por favor permita que lleguemos a entender. En gran manera era precioso. El pastor que había venido en esta ocasión, la mayoría son líderes, pero los líderes mayores de ese país, todos querían trabajar con nosotros, No porque yo sea sobresaliente, sino que dentro de la voluntad del Señor, Dios ahora, en Daniel, cuando vemos acerca de las 70 semanas, que es el periodo en el que termina el periodo de los gentiles, los judíos reciben la salvación y luego, antes de que Jesucristo vuelva, el templo se construye y luego Jesucristo viene. Eso aparece en ese periodo, lo que prepara. Vemos exactamente cómo Dios va preparando aquello. Una hermana, yo le digo, tenga muchos hijos. Ay, ¿qué pasa si el Señor viene? No, no te preocupes, no va a venir al día. Tampoco podemos decir que mañana no va a venir. Cuando vemos toda la etapa de cómo transcurre, se acerca la venida del Señor, pero este evangelio, para que se llene en el mundo entero, el Señor va trabajando. Cuando hacemos el CLF, los pastores, realizando el CLF en Rusia, vino el pastor y dijo, ¿cómo es que este evangelio puede hacer que podamos entender en una hora? Yo no pude ni imaginarme. Vino el pastor y acerca de las 70 semanas de Daniel, viendo cómo es que usted entendió la Biblia, por más que yo leía sin entender absolutamente nada. De tal manera este evangelio fuertemente se va anunciando, no porque yo sea sobresaliente o inteligente, la voluntad, la palabra de Dios, ya que esto se cumple, por eso es que se cumple en el año 1962, en ese momento. No había nadie que me haya predicado el evangelio, pero en mi corazón, una realidad clara que es, si sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar y exactamente supe aquello. Hasta ahora yo, conforme a mi pensamiento, pensaba que me iba a ir bien, pensé así. Pero si uno sigue su pensamiento, exactamente llegué a entender de que yo iba a fracasar y cuando supe aquello, ya no podía seguir creyendo en mi pensamiento y la palabra de la Biblia no podía menos que creerlo. Por lo cual, anteriormente, cuando la Biblia encajaba en mí, yo creía y cuando no encajaba, no creía. Porque el ser llamado el yo, dentro de nuestro cuerpo está el sistema de defensa y cuando viene algo distinto a mi cuerpo, lo ataca. Cuando uno hace trasplante de hígado, de riñón, sí o sí debe de ponerse el remedio para ir contra las defensas. Entonces al momento se convierte en líquido y así debe de aplicarse el medicamento para ir en contra de las defensas. Es el mundo del corazón.
En nuestro corazón tenemos el corazón de rechazar lo distinto a nosotros, la palabra de Dios distinto a nosotros, negándome a mí mismo. Así únicamente, para aceptar la palabra de Dios debo negar mi ser. Si uno no se niega a sí mismo, la palabra de Dios ahora lo va a aceptar de manera teórica nada más. Llegan a entender ustedes la palabra de Dios. Si una palabra lo aceptan, es como una granada. Y la tubería interna, vemos, uno lo sujeta con la mano derecha y con la mano izquierda uno saca la tapa. 1, 2, 3. Cuando lo tira, en el momento que tira, sale la manija y allí tira la bomba que está adentro, y cuando empieza a encenderse va tardando 3 segundos para que vaya hasta adentro, pase, y los pedazos de metal va por todos los lados y muere la gente. Es terrible. Como ello, ustedes, por más que sean carentes, si sacan la tapa y tiran, no porque sea inteligente, porque sea bueno, así únicamente va a explotar el malo. Si tira, no se explota. No, no es así. Sea quien fuera, si saca la tapa, 1, 2, 3, y en el momento que tira, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y pasa, ¡pah! Y cuando se explota, y el pedazo se despedaza el metal y mata al hombre, eso es terrible. La granada, sea quien fuera, si destapa, se explota. A veces está muy apurado y no saca la tapa y tira nada más. Entonces el enemigo lo recibe y lo tira otra vez y mueren muchos. Sí, muchos reciben esa educación en la guerra. Tiene que confirmar de que la tapa lo ha sacado bien. Y nosotros, al dormir, uno hace 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así. Uno es entrenado para tirar la granada. No es que simplemente uno lo tira así, 1, 2, 3 y lo tira, 1, 2, 3 y así. Eso nosotros somos educados, sea quien fuera, si tira, explota, sea mujer, sea hombre. La mujer, si la mujer tira, no se va a explotar. No, exactamente, se explota. Como eso, la palabra de la Biblia, cuando entra dentro de nuestro corazón, yo tenga oración con empeño, yo debo de leer la Biblia, yo tengo que evangelizar. Eso es algo que es hecho por el hombre cuando la palabra entra dentro de nosotros. Esa palabra domina nuestro corazón y como la granada explota nuestro corazón, la manifestación de Dios empieza a surgir. Por lo cual en el año 1962 yo era un don nadie, absolutamente nada. Yo leí la Biblia en aquel momento y leyendo la Biblia. Toda la Biblia era distinto a mi corazón, por entero, era totalmente distinto a mi corazón. Todo era así. Todo lo que está escrito a Abraham le dice, realmente tendrá hijo a los 100 años. Es claro, es absurdo, no podrá creer. Sara ya dejó la costumbre de las mujeres. ¿Cómo va a tener hijo? Todo es distinto. Por lo cual, el que se confía en sí, conforme a la palabra de la Biblia, lee de que lee, y aunque lo sabe como teoría, no puede aceptar esa palabra y lo rechaza en su corazón. Hasta la mente, hasta el conocimiento lo conoce, pero no puede creerlo en su corazón. Y esa palabra va guiando nuestro corazón y no puede trabajar de tal manera. ¿Llegan a entender? Por lo cual, si ustedes, si son personas equivocadas y si creen de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, vaya o no vaya, con nuestro corazón es la palabra de Dios, y cuando uno lo cree, esa palabra dentro de nuestro corazón entra, y cuando se manifiesta, esa fuerza, como cuando explota la granada, tenemos una fuerza fuerte para ir hacia el Evangelio. No es que nosotros seamos sobresalientes o salud para que obremos en la obra del Evangelio, sino que la fuerza de esa palabra obra en nosotros. No podemos dejar de hablar de este Evangelio. Cuando las veces que hablamos tenemos fuerza, tenemos gozo del Señor, tenemos esperanza. Y el que acepta aquello no puede menos que manifestarse. Eso es la palabra de Dios. Así habla la Biblia. En San Juan capítulo 5 estaba el enfermo de 38 años. El Señor Jesucristo
había ido al estanque Betesda. Había muchos enfermos, los otros enfermos que esperaban que el ángel venga y mueva el agua. En ese momento el primero en entrar, sea cual fuera la enfermedad, se cura. Es muy interesante la Biblia. Este ángel se refiere al ángel de la desobediencia, porque cuando leemos la Biblia, el ángel mueve el agua. Muy interesante. El estanque de Betesda. Jesucristo se acerca. El ángel bien sabía que Jesucristo iba a venir. Por lo cual, el corazón de los hombres, para que no se dirija al Señor Jesús, y había hecho para que se dirija al estanque. Y cuando movía el agua, ya que se curaba de toda enfermedad, y sentado en el estanque, mirando el estanque, fijando la vista en el estanque, había pues dado la espalda al Señor Jesús, ¿correcto? Esto es un ángel malo, es un ángel de la desobediencia, se refiere a Satanás. Ellos es un ángel, pero los ojos de ellos hacia el lado contrario al Señor Jesús. Así hace para que se dirija. Pero el enfermo de 38 años que podía encontrarse con el Señor Jesús desde un comienzo ya no tenía convicción de entrar cuando se mueva el agua. Entonces allá en un rinconcito está solo. Y el Señor Jesucristo, mientras que se dirige, cuando el ángel movía el agua, las personas que entran allí no tenían interés hacia el Señor Jesús. El enfermo de 38 años iba en busca del enfermo de 38 años y no tenía ni una manera. Es decir, Satanás continuamente a una dirección contraria al Señor Jesús lleva la vista a la gente, arrastra el corazón de ustedes y hace para que estén expectantes por ello. Pero todos los que estaban en el estanque de Betesda recibían la orden del ángel y para mirar el estanque, por mirar el estanque, verdaderamente el enfermo de 38 años solamente estaba mirando allí sin saber lo que ocurría. Es el ángel malo, el que trabaja en un lugar en medio de los hijos de la desobediencia. Pero el enfermo de 38 años, mediante Jesucristo, oye la palabra de Dios. ¿Tú quieres curarte? Si entre tanto que se mueve el agua no hay nadie que me meta el agua. ¡Levántate! Toma tu lecho y anda. Ahora, levántate, toma tu lecho y anda. Esta palabra, ¿es correcto? ¿Sí o no esta palabra hacia el enfermo de 38 años? No, no es correcto. El enfermo de 38 años, ¿qué clase de persona es? Yo no puedo caminar, mis piernas están todas secas. Yo no puedo ni moverme. Mi sueño es levantarme una vez. ¿Cómo voy a caminar entonces? Absurdo. Entonces, aquí, sea quien fuera, la palabra Jesucristo, si quiere obedecer hasta ahora dentro de nosotros, la experiencia de Satanás, el conocimiento de Satanás, sin pisotear todo aquello, uno no puede seguir la palabra de Jesucristo. Adán, cuando había oído la palabra al diablo, ¿qué pasó? El Señor le dijo que si comía el fruto de la ciencia del bien y el mal moriría. Debía pisotear esa palabra de Dios para poder oír la palabra de la serpiente. Por lo cual, éramos personas pertenecientes a Satanás. La experiencia, el conocimiento que Satanás nos dio, tenemos todo ello. La experiencia, el conocimiento de ustedes, todo aquello. Y parece que con su manera va a ser posible, pero mediante Jesucristo va a ser imposible. Sea quien fuera, es imposible, pero lo importante, los que hayan la gracia de Señor, deja su pensamiento y la palabra de Jesucristo cree. Eso es el bendito. Por lo cual, cuando aprendemos la Biblia nosotros acerca del Hijo Pródigo,
El hijo pródigo pensaba que él era sobresaliente y vivía conforme a su manera, pero habiendo fracasado todo, ¿qué es lo que llega a aprender? Y viviendo de manera vil en la porqueriza de los cerdos, en la casa de mi padre hay tanta abundancia de pan y aquí moro de hambre. Yo hasta ahora, yo pensé que era más sobresaliente que mi hermano, más brillante que mi padre. ¡Qué locura! Por eso fracasé yo por entero y aquí moro de hambre. ¡Qué vil! Y yo realmente, aunque hay mucha abundancia de pan en la casa de mi padre, no tiene nada que ver conmigo. El hijo pródigo, todo lo que él hizo hasta ahora era un fracaso, era malo, estaba mal. En el año 1962, esa realidad llegué a entender claramente. Si sigo mi pensamiento, voy a fracasar en todo. Exactamente. Por lo cual, después de ello, yo tenía mucha ocasión de seguir mi propio pensamiento. Yo tenía ocasión, oportunidad para seguir mi pensamiento, por más que lo tenía. Si yo sigo allí, obviamente voy a fracasar. Y con miedo no podía seguir ese camino. Y luego, concuerdo o no con mi corazón, la palabra de Dios, yo me determiné en aceptarlo. Desde aquel momento, mi vida empezó a cambiar. Desde qué momento, cuando yo vivía siguiendo mi pensamiento, cuando seguía conforme a la palabra de Dios, de manera maravillosa. Para el ser como yo, también Dios trabajaba cuando yo creía en la palabra. La esposa de los hijos de los profetas, ella era carnal número 1, pero ella cuando creyó en la palabra de Dios, ya se llenaba la vasija de aceite. Señores, ¿cuál es el problema de la fe? Dios, para que ustedes puedan llevar la vida de creencia, para que se manifieste la fe, todo ya lo preparado. Pero cuando uno hace la guerra y está en el combate, cuando uno retrocede, ¿qué pasa cuando retrocede? Simplemente no es que retrocede, le corta el puente o si no pone granadas, impide para que no puedan venir hacia nuestro lado. Satanás, para que la palabra de Dios no entre en nosotros, ha puesto todo lo necesario en el corazón de ustedes y todo lo necesario. Y eso que ha puesto en su corazón, ustedes no saben que Satanás lo puso y confían en ello. Y cuando quieren aceptar la palabra de Dios es muy, muy, muy difícil. Esa experiencia, ese conocimiento que tenemos es contrario a la palabra de Dios, por lo cual, ante nuestra vista, sea como fuese, la palabra distinta a la palabra de Dios, deben desecharlo. Y si uno acepta con la fe la palabra de Dios, ustedes sean inteligentes, tontos, hayan aprendido mucho, poco, tenga edad, si uno sea hombre, mujer, desde aquel momento la palabra de Dios entrando en ustedes será una maravillosa manifestación del Señor, surgirá. El enfermo 38 años no es una persona que conoce al Señor Jesús, como tampoco no es una persona que tiene fe. No podía entrar cuando el ángel movía el agua. Por más que pataleaba, no lo lograba. El Señor Jesucristo le dice, ¿quieres curarte? Señor, entre tanto que yo voy, otros bajan antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Era algo absurdo. Pero no había nadie que le hable así a él. Ni su padre, ni la madre le habló así. Pero él me dice para que me levante y tome mi lecho. Me dice esta palabra, el único que me habla así es él. Yo no tengo otro camino. Yo esto, aunque sea, voy a oír, no tengo otro camino. No tengo otro camino. Contrariamente, ustedes tienen otros caminos más que el Señor Jesús. A veces el camino de ustedes parece mejor que el Señor Jesús. Y en lugar de seguir la palabra, ustedes siguen su pensamiento. Y los problemas que se levantan son, pero muchos. Los evangelistas, cuando van a predicar el evangelio, lo primero que empiezan, bien saben que si sigues conforme a su pensamiento, fracasarán.
Cuando hay manifestación de Dios, si sigue su pensamiento, sabe que va a fracasar, lo aprende de manera teórica, no lo aprende con el corazón. Y ellos siguen su pensamiento diciendo que viven por el Evangelio, no siguen la palabra de Dios. Eso es el soberbio, eso es ser altivo de corazón. Y aquellas personas, el enfermo de 38 años como él, como el general Naaman, dándole el dolor, el tormento, cierra todo camino. Y esa tristeza, mi manera está equivocada. Y hasta para que se le sienta ya escalofrío. Eso, este ser debe morir, debe recibir la maldición, debe recibir la destrucción. Si uno le sigue a este hombre, va a fracasar. Y con todo corazón yo pude sentir aquello. Después, no es que no sigue saliendo mi pensamiento, surge mucho. Si sigo este camino, yo voy a fracasar. Parece bueno, me quiero ir, pero si sigo este camino, yo voy a fracasar y no puedo ir, por lo cual no podía menos que creer en la palabra de Dios. Y en ese momento, con poder, Dios trabajaba. La mayoría de los evangelistas no lo hace así, conforme a su pensamiento. Sabe toda la Biblia, pero es altivo, el corazón es soberbio, por eso más que la palabra sigue su pensamiento. Y viene a ser el problema. Y 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, por más que pasa, el diablo no le suelta. Hasta antes de entenderse y el llevar el ministerio, allí surgen problemas, ocasionan problemas y se escapan. Hay tales evangelistas. ¿Por qué? Porque está confiándose en su ser. El enfermo de 38 años. ¿Cómo es que podía caminar levantando su lecho? No encajaba para nada con su pensamiento, pero tenía el derecho para caminar levantando su lecho, porque durante 38 años demasiado había sufrido y el resultado de haber vivido conforme a su manera era tan miserable, por lo cual yo viví conforme a mi manera, solamente tengo esta vida miserable, por lo cual, dejando mi mi manera, voy a oír lo que me dice el Señor Jesús. En ese momento surge la manifestación. Muchos evangelistas lo conocen por teoría, pero son altivos, soberbios y no creen. Algo pasará, y de manera remota se apoyan y no se apoyan en la palabra y viene a ser un problema. La vida de creencia es algo muy simple. Es dejar su pensamiento, y la manifestación de Satanás que trabaja en nosotros es desechar nuestro pensamiento, aceptar en nuestro corazón, el corazón del Señor Jesús, por más que parezca pecador. Si la Biblia dice que es justo, soy justo, por más que cometa un pecado sucio. Si Dios le dice santo, es santo, y debe aceptar aquella palabra. Mucha gente conoce la palabra y va insultando a Dios y tiene el comportamiento para humillar al Señor. Ustedes, dejando su pensamiento, si aceptan la palabra de Dios, esas personas, para convertirlo en tales personas, el enfermo de 38 años, nos hace sufrir así, debemos sufrir como él, y como el ladrón de la cruz padece la dificultad y había llegado en tal posición, el general Naaman había sufrido. En ese momento doblegan el corazón la gente cuando tienen tiempo, comodidad, ya no puede doblegar su corazón, y por más que lee la Biblia, va tras su pensamiento, no sigue la palabra de la Biblia, por lo cual, al final, por más que realiza la obra del Evangelio, tiene destrucción y solamente le queda la dificultad. Por lo cual, desde esta hora, ustedes, sea cual fuera el pensamiento de ustedes, la palabra de Dios, exactamente si lo creen, Dios dentro de ustedes no podrá dejar de trabajar. Vamos a orar. Dios Padre amado, Santo, ante usted le agradecemos. Señor, no solamente usted nos ha dado la palabra, sino que dentro de la palabra nos damos cuenta que estamos equivocados y podemos negarnos y podemos desecharnos a nosotros mismos, y para ello nos ha dado suficiente palabra. El enfermo de 38 años, su ser bien sabía que fracasó y dejando su pensamiento aceptó la palabra de Jesucristo y había surgido una manifestación maravillosa. Los hermanos de la iglesia, todos, con la fe de creer en la palabra de Dios, queremos que marchen y que le dé la gracia y la misericordia. Hoy, la hora de la mañana, queremos que usted nos bendiga. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar.